Listo, una pregunta, sí. ¿Cuál es tu nombre? Moisés. Moshe. Ya, Moshe. Ya, yo lo digo en español. Yeah, but then everyone doesn't I'll say it in understand. Spanish. What about if you have kids and you get vasectomy and you can have 4 kids? Is it considered like a dead person? ¿Qué pasa si uno tiene, bueno, hablando de que si una persona no tiene hijos, ¿y qué pasa si se hizo la vasectomía? Entonces ya no puede tener hijos, entonces ¿qué? ¿También es considerado una persona muerta? No, he's not called a dead person. He has children in the world. Even if a person is a goy and he became Jewish and his children did not become Jewish, it's still considered that he has people in the world. Ok, estás hablando que si tiene hijos ya, ¿no? Tenía dos, ok, listo. Entonces no es considerada una persona muerta, porque incluso si hizo conversión o es una persona que no subía y tiene hijos, no es considerada una persona muerta porque ya tiene los hijos. Also women can ask if they want. Y también mujeres, que si quieren pueden preguntar. Sí, Rabino, What's his name? Eliakim. Eliakim. con respecto a la pregunta que acaba de hacer el señor, si a la mujer se le opere para que no tenga más hijos o el hombre se opera para que afecta a la parnasá. Pero ya tuvieron hijos, ¿sí? En los dos casos. If a woman, she had children and she gets operated, right? Because you already had many children, whatever, for health or whatever, does it affect the parnasa? That's one. And the other one is that she didn't have children and she still got operated. The question is, more specifically, does it affect the parnasa? Parnasah is from Hashem. Now normally, when someone has children, so Hashem gives them more money to support the children because the children looking up to him and he's looking up to Hashem. So if he has children, he has to provide. So Hashem gives him to provide. But that's in the sense of the parnasah of the family. But to have money of richness, that has nothing to do with how many people you have in the family. Ok. Entonces, primero que todo, las riquezas vienen de Hashem. ¿Sí? Y con cada bebé o cada persona que viene, Hashem trae una parnasa con esa persona. ¿Por qué? Porque el niño depende de el papá y el papá depende de Hashem. Entonces Hashem le da más para sustentar. Pero, hablando de riquezas, de hacerse rico, ¿sí? No tiene nada que ver con los hijos. De riqueza. De parnasá, sustento suficiente, sí. ¿Sí? En cuanto a que viene de Hashem. ¿Sí? Pero de riqueza no tiene nada que ver. Any other question? What does it affect? It affects... What, No, okay. No afecta la parnasá porque Hashem te da a ti lo suficiente. ¿Sí? Uno piensa que le afecta la parnasá por la razón de que piensa que no tengo hijos, entonces no está subiendo. Solamente es que cuando uno tiene hijos, Hashem le da más. If a person has 5 children or 10 children, so the person has 10 children, Hashem will send him more money. Si la persona tiene 5 hijos, 10 hijos, Hashem le va a dar más dinero por los 10 hijos de a una persona que tiene 5 hijos. ¿Sí? Solamente no hay que pensarlo así, no pensarlo que tengo menos parnasá. Entonces, más hijos, más parnasá. Bueno, pero the definition? Parnasah is not only money, sometimes could be also a blessing in what you have. Sometimes a person has 1 apple and he eats and he's satisfied. Okay. Another person, he needs 5 apples to eat. So that's not a bracha. Bracha is to have a little bit. Hashem gives a blessing and a little in your stomach and to sustain yourself. La parnasá no es solamente sustento económico, sino también puede ser una bendición. Una bendición en como que una persona tiene una manzana, ¿sí? Y solamente tiene una manzana para 5 personas o para él. Y se come la manzana y se siente satisfecho y lleno. Está bendecido con eso. Que otra persona necesita 5 manzanas para llenarse. Entonces, hablando no solamente de sustento, sino de bendición. La bendición puede venir en muchas maneras, ¿no? Con hijos sabios, con hijos honestos, con hijos que quieran a Hashem, todo eso. Entonces, no solamente el sustento. Another question? ¿Pregunta? Sí. We'll have just 2 more questions. This person and 1 more because I have to do what I Dos do. preguntas más. Okay, 2 preguntas sencillas. Es acerca de la reencarnación y de las almas. ¿Las almas conservan su género a través de las reencarnaciones? ¿O puede ser en una vida puede ser mujer, en otra vida puede ser hombre? Bueno.
Ok. Esa es la primera pregunta. Listo. Y la segunda Ah. es, ¿puede un alma judía reencarnar en un no judío? Si de ser así, ¿qué causa Sí, sí. tal situación? Bueno. ¿Por qué ese descenso? He wants to talk a little bit about Gilgul. Gilgulim, Gilgulim, what's yeah. it? That We it- believe in Gilgulim. Yeah. It is Gilgulim. If does the Gilgulim of a neshama, can he reincarnate in man, woman, Yes. man, woman, man, woman? Now, Yes. does the neshama change his gender, or if it's a gender male or gender female? The Zohar talks about it, how it works, and sometimes it goes to a female, and sometimes when a person has, he marries the first person, and then he gets divorced, he marries another person, then who does the neshama, the Gilgul go to, and when they come reconnected, how they connected? Yeah. All these are things of Que esto in hay que Zohar. estudiarlo bien. En el Zohar dice que una persona que reencarna, sí, puede reencarnar en hombre y mujer y no hay ningún problema, eso pasa. La alma está ahí adentro, en hombre o mujer. No afectaría nada, lo importante es la corrección, en hombre o mujer que tiene que hacer. And he had a second question about... The Zohar is Reb Shimon Bar Yochai. He wrote the book of the Zohar. He knows. sí. El libro de Zohar lo escribió el rabino Rabbi Shimon Bar Yochai, para los que no saben qué significa el Zohar. And he had the second question right away. He said, does if a new Jewish neshama can go inside a goy? And vice versa, can a goy... I'm going to talk about it. That's part of my class. Okay, eso es parte de la clase de lo que va a hablar. Listo. De que si un alma va en un no judío, One no more judío. question. ¿Una pregunta más? ¿Alguien más? ¿No? One more question. ¿Una pregunta más? ¿No? Perfecto, ¿no? ¿Está bien? Ok, listo. Okay, very good. The class that I'm going to give today is about the Beis HaLevi. He wrote an article about Kedushas Yisrael, the holiness of a Jewish person. Entonces tenemos aquí, who is it? The Beis HaLevi. Ok, el Beit HaLevi es un comentarista que va a hablar de la Kedushá, de la santidad de Israel. And he brings first a pasuk in Shir HaShirim, it is a verse. Y primero trae un versículo en Cantar de Cantares It says, Lereach shmanecha tovim, y dice, Targum, the reach, the smell sí, el olor of the oil del aceite are good. son buenos. Shemen turak shmecha, the oil will put out your name. Y el aceite va a dar tu nombre. Al ken alamot aevucha, and therefore the young people would love you. Y por lo cual la gente te amará. And the Midrash says Y el Midrash dice that the smell que el olor, it refers to the patriarchs. que el olor se refiere, el Midrash dice que el olor se refiere a nuestros patriarcas. And the oil refers to the Jewish people. Y el aceite se refiere al pueblo judío. And the young people, Y la gente joven it refers to three things. se refiere a tres cosas. One is that we have to give ourselves to Kiddush Hashem, and we'll explain that. Uno, que tenemos que entregarnos nosotros a santidad, a Hashem, va a explicar eso. The second is talks about Balei Tshuva, El segundo explica de aquellos judíos que regresan al camino. and the third one is Gerim. Y el tercero es conversos. And these three things Y estas tres cosas, is a result of the oil. es el resultado del aceite. That means we have the smell. Significa que tenemos el olor. That means from the oil that's in the utensil comes the smell, and the effect of the patriarchs on the people was their smell. Okay, tenemos un recipiente donde el olor del recipiente del aceite sale y eso representa nuestros patriarcas, que se va a todo lado, el olor. The Jewish people, after we became Jewish, Y después de que nos volvimos judíos, we are the utensil, that somos means- los utensilios, which is the etzem plusha, que es el etzem, the essence, the essence of the kedusha. que es la esencia de la Kedushá, de la santidad. And then you have the people who are affected. Y ahora tenemos las personas que son afectadas por eso. Why we do Kiddush Hashem? ¿Por qué nosotros hacemos santidad de su nombre? Why is Balei Tshuva? ¿Por qué son aquellos que regresan del camino? And why there is Gerim? ¿Y por qué hay conversos?
So that's the subject that we're going to talk about. Entonces este es el tema que vamos a hablar. In Har Sinai, En el monte Sinaí, the Jewish people said, Na'aseh v'nishma. el pueblo judío dijo, haremos y después entenderemos. And it says in the Gemara Shabbat, En la Gemara de Shabbat dice, Ahud Tzduki, there was this person like a Karaite, that they believe only in the Torah and not in the rabbis. había un caraíta que solamente creía en la Torá y no en la ley oral, en los rabinos. And he tells the rabbi named Rava, Y le dice al rabino que se llama Rava, Ama Paziza, your nation that you do things without thinking. sí, usted es una nación que hace cosas sin pensar, That you put first Que es- your mouth que primero before your ears. ponen su boca antes de escuchar. Because normally you have to hear, Porque normalmente hay que escuchar and then you say yes or no. y después tiene que uno decir sí o no. But the Jewish people, Pero el pueblo judío, they first said Naaseh, and Ellos- then it said Nishma. pero el pueblo judío primero dijo haremos y después entenderemos. Now the Rambam holds Ahora el Rambam sostiene that if someone says, I'll accept or I'll do a deal, whatever the other person will say in the future, que it's si, no deal. ok, que si una persona acepta sobre él hacer un negocio que se va a hacer en el futuro, en verdaderamente no es un negocio y no hay ningún trato. Hagamos un trato en el futuro. No, eso no es un trato. Even though he makes a kinyan means he picks up and makes an agreement. Incluso si hace un acuerdo levantando algo, cogiendo una kippah o algo así, diciendo, hey, esto es lo que va a pasar. Incluso si hace eso, That means, for example, if I say, whatever Rav Yochanan, our dear rabbi here, will say, I'll accept. Sí. Everything that he says, I'll accept. And I make a kinyan. yo hago un kinyan, cojo la kippah, cojo un utensilio y digo, todo lo que dice el rabino Yohanan, yo voy a hacer. O sea, hablando del futuro. It does not work. No sirve hacer algo así. Why? ¿Por qué? Because whatever Yochanan is going to say, it's not, we don't know exactly what he's going to say. Porque no sabemos exactamente qué va a decir Rab Yohanan en el futuro. Entonces, por eso no hay un negocio, no hay una aclaración ahí. Entonces, what was the word that you used for? ¿Ah? No, what was the word that you used? In order that it should work, what? You need a kinyan. No, not the kinyan, the what you make the business, the negotiation, what was it called? Masa matan, whatever deal you do, Okay, negocio, whatever trato. deal you deal, Trato. because it's a davar sheno katsuv. It's Correct. not exactly, we don't know what you're going to say. If we know exactly, I make a deal that you're going to give me X or Y, Okay. even though it's in the future, it works. But if it's something in the future that I don't know what you're going to say exactly, it does not work. Okay. Si uno va a decir algo para el futuro, pero tiene que ser específico, hacer un trato, tiene que ser específico. En el futuro va a ser esto y esto, sirve. Pero si va a ser un trato que en el futuro no se sabe verdaderamente qué va a ser, no es un trato. So the question is, how does the deal happen between Am Yisrael? They say, whatever Hashem will say, we're going to listen. It doesn't work. Even according to the Torah, it does not work. Entonces aquí dice que el trato hacia futuro no sirve. Entonces, ¿cómo es que funciona con el pueblo judío? El pueblo judío dice, haremos, punto, pero ¿qué? ¿Qué vamos a hacer? ¿Sí? ¿Cómo eso sirve? ¿Cómo aquí dice una cosa y aquí hizo otra cosa? If we know exactly A, B, C, D, we know exactly whatever Hashem is going to say, and we agreed, so there's a deal. If it's on vague, it doesn't work. Si sabemos exactamente lo que Hashem va a hacer, A, B, C, entonces sabemos, pues hay un trato. Pero si no sabemos, entonces no hay un trato, es en vano el trato. But there's another law. Pero hay otra ley. If someone sells himself as a slave, Si alguien se vende a sí mismo como esclavo, years ago, when people had no money, a muchos años atrás, cuando personas no tenían dinero, so they used to sell themselves entonces se vendían ellos mismos to a person who had money, a una persona que sí tenía dinero.
and they were like his slaves. y eran como And esclavos they gave him food, y le and dieron place to comida, sleep, donde dormir. and they did all the work. So whatever the master says, even though they don't know what the master is going to say, it's a deal. Ok. Entonces le dan comida, le dan todos los sustentos, pero como él se vendió, no sabía exactamente qué iba a mandar el maestro a hacer, porque se vendió, tenía que hacerlo. So Am Israel, Entonces el pueblo de Israel it's not like a regular deal. no es como un trato normal. We gave our body, the goof. Nosotros entregamos nuestro cuerpo, We gave our whole selves to HaKadosh Baruch Hu. entregamos todo nuestro ser al Santo Bendito es. So that's why the deal is a deal. Entonces por eso sí es un trato. That whatever Hashem says, Lo que diga Hashem, we accept. entonces aceptamos. We are slaves of HaKadosh Baruch Hu. Somos esclavos del Santo Bendito es. So Hashem chose us, Entonces Hashem nos escogió. and it says, "Vayisen li sgula mikol ha'amim." We are like, how do you say sgula? The favorite. ¿Segula? Favorite. We are the favorite of all the nations. Nosotros somos favoritos de todas las naciones. And our body, our bones, everything is towards HaKadosh Baruch Hu. Nuestro cuerpo, nuestros huesos, todo nuestro ser, es todo para el Santo Bendito es. Now, it says in Yeshayahu, the prophet, Y dice en el profeta Yeshayahu that after the Jewish people sinned, que después del pueblo judío pecó, it says in the Pasuk, dice en el versículo, Amar Hashem, Hashem said, dijo Hashem, Eze Sefer Krisus Amechem Asher Shalachtia. It says, where is the book of a get? Where's the get between us and Hashem? entonces cuando el pueblo judío pecó, entonces pregunta, ¿dónde está entonces está la carta de divorcio? Which means ¿Qué significa? the Hashem is if like he divorced Es us, como si Hashem nos divorció, but he did not really divorce pero en us. verdad no nos divorció. Because it says ish. Porque dice, Hermano, men. Men, And Hashem hombre. is not ish. porque dice hombre, ish, hombre. Entonces, pero Hashem no es un hombre. It's only as if like. Entonces es como si divorció, pero no divorció. So that's why when the person, if HaKadosh Baruch Hu divorced us, chas v'shalom, Entonces si Hashem nos divorció, que así no sea. so after we sinned and we did avodah zarah, Entonces después de que pecamos, hicimos idolatría, how can we come back to Hashem and come back to Him? entonces ¿cómo pudiéramos regresar a Hashem? So the divorce is not a real divorce. Hashem did not give us a get. Entonces el divorcio que se hizo no es un verdaderamente divorcio y en verdad Hashem no nos dio una carta de divorcio. The Gemara in Shabbat Pechet, another chapter in the Gemara, 58. 58, okay. No, 88. 88, okay. En el Tratado de Shabbat, página 88, There was another Karaite, that's Duki, había otro caraíta and he sees a rabbi learning, y ve a un rabino aprender and the rabbi was so concentrated on the learning, y vio al rabino tan concentrado en que estaba aprendiendo, he was pushing his finger, que estaba empujando su dedo, the presionando, blood came out of his finger. que sangre salió de su dedo. So the same thing is that this Karaite tells the rabbi, Entonces esta caraíta que no cree en la ley, en los rabinos, le dice a este judío, you are a nation of that you impulse. You have impulse. You tú have eres impulse una nación de impulsos. You said nase before nishma. Dijiste que vas a hacer antes de escuchar, antes de entender. ¿Qué vamos a hacer? So the question is how, because he's learning so hard. Rabbi Israel, welcome. This is Rabbi Israel, Rabbi Israel. from Vietnam. Come, sit. Come inside. Rabbi Israel Eliasis, he's a rabbi in Ecuador. Rabino de Villesís es un rabino en Ecuador.
Guayaquil. En Ecuador y Guayaquil. Guayaquil, Guayaquil. He has a very big, beautiful community. Tiene una comunidad muy hermosa y grande. And last Shabbat we were there. Y en el último Shabbat estuvieron allá. And we gave many classes there, Dieron- and we had the zchut. Dieron muchas clases allá y tuvieron mucho mérito. And also he learned that the diaspora yeshiva. Y él también aprendió en Diáspora Yeshiva. So anyone, I'm sure, if they come and visit Ecuador, they'll be able to see Rabbi Entonces, si ustedes Biagi. visitan a Ecuador, van a ver a Bellesis allá y pueden visitar. And B'liai Naraya, he has a minyan every morning. Y de quitar el mal de ojo, y tiene minyan todos los días. And also here, Y B'ezrat también Hashem, aquí, quitar el mal de ojo y que tengamos minyan todos los días. Okay, so we'll continue what we're talking about. Continuamos. So how did this Tzduki, this Karaite, how did he understand that by him learning strong and concentrating and learning, it means that he comes from a nation that they do nasa before nishma. Entonces, conforme al Caraíta, está diciendo al rabino que está estudiando, impresionando tanto que le sale sangre, él dice que esta es una persona que viene de una nación de impulsos que haremos y después entenderemos. A Ben Noach, a person that comes from Noach, La persona que viene de los 7 leyes de Noach, he has the 7 mitzvahs of Noach, tiene las 7 leyes, but he doesn't have to do Kiddush Hashem. pero no tiene que hacer santificar el nombre de He Hashem. doesn't have to give his soul No, and body. no tiene que entregar su cuerpo y su alma, lo que estamos hablando ahorita. If he has to do the mitzvah, Tiene que hacer los but he mandamientos, doesn't have to go crazy about it. pero no tiene que enloquecerse sobre los mandamientos de los 7 que tiene. A Jewish person Pero una persona judía, has to even give his soul. pero una persona judía incluso tiene que entregar toda su alma. He has to concentrate. Tiene que He has to concentrarse. give everything he has to learn the Torah Tiene que entregar todo para aprender Torah and to do the mitzvah. y para hacer los misbot. Even to give his soul, if a guy comes and tells him, or do the mitzvah, I kill you, he has to give his soul. Of Incluso- course, of the 3 mitzvahs. Incluso si viene alguien y dice, hey, te voy a matar, te acuerdas que hay tres pecados que uno permite Gilui morir, Arayot, por eso por Avodah Zarah, ok. Shfichut Damim. idolatría, asesinato y relaciones prohibidas. O sea que es preciso ahí, entrega su alma, muere, ¿sí? Yeah. Now, with Ben Noach, Pero para los de it 7 says leyes in de the- Noah, it says in the Gemara, Baba Kama, which your rabbi here, Rabbi Yochanan, knows Baba Kama very good. dice en Baba Kama, que, ¿sí? Yeah. que Knows Rab it. Yohanan sabe muy bien eso. It says over there that if an ox Dice ahí que si un buey, gores an ox of a Jew, si embiste a un buey de un judío, he has to pay. tiene que pagar. But if a Jewish ox Pero si el toro del judío he gores cornea an ox of a goy, he does not have al to buey pay. de uno judío, no tiene que pagar. And it says there, Re'eu in the Pasuk, but why is that? Because Hashem, the money of a goy, because they don't dedicate themselves completely, so the money is not chashuv. A Jew that dedicates, Hashem gave him more privilege. Entonces, el dinero que es del gentil le pertenece a los judíos. ¿Pero por qué? Porque realmente el no judío no tiene que esforzarse y meterte todo y entregar todo a Hashem. Entonces, por lo cual, al que sí se entrega todo a Hashem, para él es eso. A Jewish person, Por eso no tiene que pagar. we have, it's called Kedusha Saguf. We have the holiness of the body that we get the minute we had Mamad Har Sinai, the minute we got the Torah, so our whole body became holy. Entonces tenemos algo que se llama la santidad del cuerpo, que cuando nosotros recibimos la Torah en el monte Sinaí, entonces nuestro todo cuerpo se volvió separado para Hashem, apartado para él. That's called Kedusha Eso se Saguf. llama Kedusha del cuerpo. Now, in the Beit HaMikdash, in the temple, there's 2 kinds of Kedushot. There's Kedusha Taguf and Kedusha Damim. That means you have kind of a Kedusha that the whole body is holy, like an animal, it can be all holy. Yeah. And then you have the money of the thing is holy.
which is called Kedushas Damim. The what? The You have two kinds- dam? No, No. dummy money. Okay. There's two kinds of it. One is Kedushas Aguf, Okay. another one is Kedushas Damim. Okay. Entonces hay algo en el templo que se llamaba Kedushá del cuerpo y otro Kedushá del sustento, del dinero. Right, and there's a difference between both of them. Y hay una diferencia entre los del cuerpo y lo del dinero. That if the object has only kedusha, the money kedusha, Que si el objeto solamente tiene santidad de dinero, so if someone uses a utensil of the Beit HaMikdash, he gets a sin called me'ilah. He's mo'el. He took something from Hashem. sí. Entonces, como tiene la Kedushá este utensilio de dinero y alguien llegase a tomarlo para él, algo que pertenece a Hashem, es considerado que una persona va a mover. That means if this belonged to Yeah. the Beit HaMikdash, for example, this cup Que esto belongs to the Beit pertenece al HaMikdash, templo. and it only has Kedushas Damim, because Eso- I don't use it for the temple, it belongs to the Beit HaMikdash. Sí, pertenece al templo. Entonces tiene Kedushá para el templo. And I'm using it, Y ahora yo lo uso, so I did a sin. entonces hice un pecado. Now, if my son will use it after I used it, Ahora sí, que mi hijo lo usa después de que yo lo usé, he doesn't have a sin. él no tiene ninguna Why? transgresión. Because the Porque, minute I used it, the Kedusha went away. porque el momento que yo lo usé, ¿por qué? Porque el momento que yo lo usé, perdió su Kedushá, That is su Kedusha's santidad. Damim. Eso es Kedushá de The Damim. de dinero. What is Kedushat Aguf? Ahora, ¿qué es Kedushá del cuerpo? Let's say I have an animal that is going to be a sacrifice. Digamos que tenemos un animal que va a ser para el sacrificio. And I went and I used it for myself. Y yo fui y lo usé para mí mismo. And then my son comes and also uses Y it. después viene mi hijo y también lo He usa. has a sin. Él tiene la transgresión Not ahora. only me, also him. Why? No solamente Because it yo, has sino él. Kedusha Saguf, has holiness, complete. No The body, solamente, the no whole thing solamente is Kedusha. yo, sino él también. ¿Por qué? Porque este tiene Kedushá de todo en lo que es el cuerpo del animal. So a Jew has Kedusha Saguf. The holiness never disappears. Entonces, hablando del cuerpo, porque el utensilio, algo que tiene costo, pierde su Kedushá de una vez usarlo. Pero el animal o el cuerpo, uno, como judío, nunca pierde esa Kedushá. Now, if a Jewish person chas v'shalom sins, Ahora, si una persona judía no lo quiera, transgrede, or he does avodah zarah, o hace idolatría, or he does gilui arayot, o hace relaciones prohibidas, and then he does tshuva, y después hace arrepentimiento, Hashem accepts it. entonces Hashem lo acepta. And we don't say he's not Jewish Y anymore. no decimos que él no es judío, Because he sinned and he did averot, porque he's pecó, finished. y pecó, hizo transgresiones, entonces está terminado, no es judío. He has Kedusha Saguf. The Kedusha of the body is always. Entonces él, como tiene Kedushá, está separado en el cuerpo, siempre es separado, siempre tiene Kedushá del cuerpo. And there's many people I know that did tshuva. Baruch Y hay Hashem. muchas personas así que hicieron teshuvá, arrepentimiento. A goy Un no judío does not have Kedusha Saguf. no tiene Kedushá del cuerpo. When a Jew does a sin, Cuando un judío hace una transgresión, if he does a sin of avodah zarah, si hace un pecado de idolatría, Hashem says Hashem dice that the tum'ah que la impureza of avodah zarah de la idolatría does not go on the person. no entra en la persona. When a goy does avodah zarah, Cuando un no judío hace idolatría, the tum'ah goes on him. la impureza sí entra en él. Why? Because we have Kedusha Saguf. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos Kedushá del cuerpo. Now, Ahora, it's very interesting. es that- muy importante, that interesante, interesante, that when a person does avodah zarah, que cuando una persona hace idolatría, Hashem looks at it Hashem lo mira como as if like he is doing idolatry with someone who cannot have children. As if like he's doing Gilui Arayot Okay. with someone who's castrated. Okay. Es como si alguien que hace idolatría, Hashem lo ve como si alguien hiciera una relación prohibida pero siendo castrado, no pudiendo hacer nada. And it says in the pasuk, Haster Haster Panim. Pero dice el versículo, Hashem moves his head. Hashem mueve su cabeza. Because he's angry, Porque but está not really enojado. angry. He's not angry.
but he moves his head. Está disgustado, pero no verdaderamente disgustado, entonces mueve su so the cabeza. tumah doesn't remain. Entonces la tumá, la impureza, no permanece. That's only an avodah zarah. Eso es únicamente en idolatría. Other sins, En los demás pecados, like Gilui Arayot, como prohibiciones, relaciones prohibidas, or other sins, the tumah follows the person like a dog. pero en cualquier otra transgresiones, como de prohibiciones y relaciones, la impureza lo sigue a él como un perro. But a person still can do tshuva. Pero la persona todavía puede arrepentirse. It's not as strong, the tumah is there, No es tan fuerte que la but it impureza still esté has ahí, the kedusha. pero todavía tiene la kedusha. La impureza está ahí, pero todavía tiene la kedusha, Now, la santidad. a Jewish person, Ahora, la persona judía, one of the blessings that we have, una de las bendiciones que tenemos, we can make other people kadosh. podemos hacer a otras personas también kadosh, apartadas, And santas. that's why when we accept gerim, Y por eso cuando aceptamos a conversos, we can give them the kedusha. podemos darle la kedusha. When a ger does gerut between him and himself, Cuando un converso hace conversiones entre él mismo y sus conversos, alone by himself, he believes in Hashem. He does mitzvahs, but he only does it between him and himself. He does not have kedusha ok. Israel. Entonces tenemos un caso en que una persona nos conversa y hace los mandamientos para él mismo y hace todo bien, no tiene la kedusha de Israel. The only way they get the kedusha Israel La única forma de recibir la is kedusha de Israel only with a bezdin, and then when a ger comes, he can get the kedusha. La única forma es a través de sentarse en la casa de juicio con 3 rabinos y recibir la kedusha de ellos. So that means there's two ways. Entonces- One, because we were born in it. Entonces hay dos formas. Uno, que si nacimos en ella porque nacimos. And a Jew, even if he sins, is always Jewish. Y aunque un judío peca, siempre será judío. Even though he thinks he wants to go away, Y aunque quiera irse lejos and he goes to another y religion, se va a otra religión, does not help. no ayuda, sigue siendo He judío. always has the kedusha Israel. Siempre tiene la kedusha del cuerpo. Today, when we were in Paso, so we had a meeting, a business meeting, and we met a lady there that her family name was David. Hoy tuvimos en esta ciudad que era la de Pasto. No, Pasto no. De Piales. No, this is in Paso. Oh, es en Pasto. Ok, Yes, fue. We were also in Ok. PLS, also. Ok, en Pasto entonces están haciendo un negocio y se encontraron con una mujer que se llamaba David. A lady named David. Una mujer que tenía nombre David. And she said to us Y nos dijo that her mother told her that she's Jewish. que su madre le dijo a ella que ella era judía. She acts like a goy, but Y ella actúa como una no judía, she has kedusha Israel, does not. pero tiene kedusha de Israel. But she has kedusha. She has. Pero Doesn't tiene have. The kedusha minute del a person cuerpo. is Jew, he cannot go away from it. It's glue. Aunque It's no actúe in, como it's part judía, of it. está ahí, está pegado a ti. It's our DNA. It's En us. nuestra ADN. And also every gerim, all of you here, Baruch Hashem, Y también los you conversos, all have kedusha Israel. Todos tienen kedusha de Israel. And you also can make other people. Y también puedes ayudar a otros que también tengan kedusha Right. Israel. That's the special gift we have. Ese es el especial regalo que tengo. ¿Qué tenemos? What is she saying? She says, there was a Jewish person, a Jewish family, and for persecution, they went away from Judaism. How many generations they need to pass to be considered not Jewish? If they know the ancestors, if they can tell us who the father, the mother, they can say, they're still Jewish. Si pueden seguir de la mamá, la abuela, bisabuela, la tatarabuela, en adelante, y son They're judíos, Jewish. siempre son judíos. Even- Aunque no lo sepan, even if they don't know. Even if they don't, they find out. Okay. Today you have books, they can Incluso see, si no saben y averiguan, tienen esa, they're still Jewish. sigue siendo And that judíos. the Kedusha Israel does not go. Bezat Hashem, when the Mashiach will come, will be revealed, because there's a lot of Jews that we don't know who the Jews. There's the 10 tribes, and also a lot of people intermarried, and they went here, there, and there's a lot of Jews around. Cuando venga Mashiach va a aclarar muchas cosas y sabremos de dónde son las 10 tribus, gente que es judía ni lo sabe que es judía, en ese momento pues sabremos. Yes. What's your name? Sara, Sarah. yo tengo 2 hijos, hombre y mujer, pero antes
de hacer conversión, pues ya los tenía. Ellos pueden llegar a tener chispa judía o ya no. Porque pues uno si hizo conversiones porque uno tiene la chispa desde siempre, ¿cierto? She says that she got converted, but she already had 2 children, 2 daughters. And she got converted, but they didn't. Now, of course, she's saying that if somebody converted, that means that they had a spark in them before, something. So does it mean that maybe her daughters have a spark in them, even if they haven't converted yet? Not for sure. No estamos Not for seguros. sure because everyone has a different neshama. No estamos seguros porque cada uno tiene un alma diferente. And the reason you became Jewish, you have a very high neshama. Y la razón por qué viniste, que pues, te volviste judía es porque tienes un alma muy elevada. Otra pregunta. Any other question? Did I answer you a little bit? You asked, did it help you what you asked before? Ask him. Ok, que sí, ayudó a responder tu otra pregunta. Aún tengo la duda. ¿Puede un alma judía reencarnar en un no judío? ¿Puntualmente? Hay opiniones. Yo no sigo además judíos. He says, does a Jewish neshama can go into a non-Jewish body, reincarnate? No, I don't think so. But it could go to animals. Okay. Okay. No, pero sí puede entrar en animales. Just to let you know, the Rizal says that sometimes It could go to an but it says for mistake that an angel doesn't mistake. Okay. I mean, it's crazy, but it's there. If it's there, it says, you have to understand the Arizah, but it could be, she says, it could be. Yes. No, hay una sección dentro de la Rizal de que dice que a veces un ángel hace una equivocación y pone un alma equivocada en uno y otro. Y por eso a veces vienen los conversos. Pero yo tengo la cita, si quieres te la muestro después. Sí. Tenía entendido que, por ejemplo, que en el caso de que un judío come Hametz en Pesach, ¿sí? El castigo es que tiene que volver en un no judío para retornar. ¿Qué opinión tiene? He heard that a Jewish person that eats chametz on Pesach, if he does teshuvah, he will have to come back in a gigul as a goy. That's why he has read. I just know what the Torah says. The Torah says that someone eats chametz on Pesach, and there's 2 Jews that tell him it's not allowed to eat chametz, and he eats chametz, he gets karet. His life gets shortened. Ahí sabe lo que dice la Torah. La Torah dice que si una persona come hametz es cortado, tiene karet, punto. Con 2 testigos que le advierten y eso, y todavía sigue, entonces es karet y es cortada, su alma es cortada. Eso es lo que está diciendo. Obviamente lo que está diciendo es que reencarna. Entonces, pero en ese momento es cortada. Que reencarna puede ser, pero lo que dice la Torah es cortada. Any other questions? Otra pregunta. I have one. Okay, please. Is somebody sí. El rabino estaba hablando que hay 2 formas de ser judío. Se nace judío o se hace una conversión frente a un beidín. Sí. ¿Qué sucede cuando una persona hace su conversión frente a un beidín y luego otro beidín le dice que nunca ha sido judío porque ese beidín no es válido? Okay. Yeah, there's the convert did a conversion with a Beit Din, a local Beit Din. And then comes another Beit Din and he says, you got to do a conversion with this Beit Din. And then another one comes and says, no, you got to do it with this Beit Din because this one is not good, this one is not good, or whatever, the whole cycle, and it's not Rabbanuta, whatever. The real truth la verdad es, I'm not going to get into politics, but the real truth no me is, meto en política, pero la verdad if es you have a Bezdin, the first one, the person is Jewish. que lo que quiere decir es que el primer Beit Din que hay y hace conversión, esa es la persona, ahí es judío. I will accept them for minyan, Y yo lo and I will aceptaré, eat the shechita, yo and I will aceptaré have no como problem minyan with y it. yo comeré de su comida, de su shejita. Yo comería de su comida. Today, there's a lot of politics, Hoy en día hay mucha política and the reason is in Israel that they don't accept every Bezdin, y la razón en Israel por qué no aceptan todos los Beit Din, because they're fighting the reform and the conservative. porque están peleando los reformistas y los conservadores. And in order, because by law, if they say accept this Bezdin, then they also have to accept the reform. Porque si por ley dice acepto a este Beit Din, sí, local, entonces tendrán que aceptar también el reformista y el conservador. So they don't want that, so they say no one is good. Entonces Only Rabbanut. ellos no quieren eso, entonces dicen ninguno es bueno, solamente Rabbanut. Okay.
And I have one question. Yeah. Shalom. If a person gets converted and in his mind he has, hey, I don't follow one of the principles of Rambam. Or in his mind he still has, hey, you know, maybe Buddha is the Messiah, you know, whatever. Maybe, not that he's doubting. And he goes under the mikveh and comes out, and maybe in 5 years he decides, you know what, maybe he was the Buddha, whatever. Okay, that's a big problem. Yeah. O sea, la pregunta es si una persona se mete en la mikveh pensando que uno de los 13 principios de Rambam no es cierto, no, yo no creo en recompensa ni castigo, o se mete diciendo, de pronto Buda sí es el maestro, o de pronto JC, de pronto sí es el Mesías, y si sale la mikveh y después sigue metiéndose en la mikveh pensando así, teniendo dudas, ¿qué es? That is a problem if they believe in other things. That's why the rabbis check before, and it's a problem. I would not accept really. If they lie to the Beit Din, of course they gotta lie. You know? Yeah, but that's the whole problem. If you see them, that's the question. When they went to the Beis Din, they were really believed in everything, and then later they went off. So then they're still Jewish. But so you really don't know, so it's a problem. Okay. So that's why the Beis Din checks, and that's why you have to have a real conversion. That people have to really learn before to know the halakha. They have to see how religious families act. What is a Shabbat? What is a Chagim? They have to know to know exactly. Then when they come to convert, then they know what they're doing. Okay. And they won't go back. Okay, lo ideal es entrenar a una persona antes de que se convierta para que le queden claras las cosas, que no entre a ninguna mikveh con ninguna duda, ni de cualquier persona, cualquier cosa, o uno de los principios, o no acepto el Zohar, o no acepto la Gemara, o no acepto la Halajá, pensando así y entra. No, el Beit Din y los rabinos tienen que enfocarse que la persona, que le quede claro todo eso cuando entre, para que cuando salga y pasen algunos años, no vaya a desviarse del camino. And that's why my daughter Sarayalta, y por eso mi hija, Rabbanit, la Rabbanit Sarayalta, in the Machon Roni, en la she Midrashah, teaches the ladies to be exactly according to Torah mitzvot, and they go to families. Everyone who goes to that school is gold. Y dice que en la Midrashah ella le enseña a todas las personas cómo deberían actuar, pensar bien correctamente conforme a la verdad, y todas las personas que van allá son una joya, es oro. Todas las damas, ¿no? Porque es una Midrashah. Right. The other places is a problem because they don't follow exactly. You have to go according to the Torah, what it says. But I don't want to get involved. This rabbis. Yeah. Yes, it's Rabbi Israel. Una pregunta. Acabamos de decir que las personas no pueden tener duda de la tradición oral, por así decirlo, para poder hacer una conversión. Tienen que estar seguro de lo que el pueblo de Israel cree. Pero ¿qué pasa cuando hay personas que no creen en el Zohar HaKadosh y no creen en la Kabbalah, pero creen firmemente en la Halakha, en la Gemara, hacen correctamente las cosas, son personas que están aptas para la conversión? La no creencia en la Kabbalah le quita la oportunidad en la conversión, porque en España y Portugal hubo mucho judaísmo, muchos conversos en el judaísmo que seguían al Rambam y las opiniones muy ideológicas de él, la palabra correcta es... Sí, apartarse seguían a Spinoza también en España, donde ellos eran la palabra se me escapa, muy lógicos, muy lógicos, y no creían en nada de lo que tenía que ver con la espiritualidad. ¿Espiritualidad o la Kabbalah? La espiritualidad de la Kabbalah. Ok, listo. Sí, porque pues Shabbatai y Zvi también probaron que a través de la Kabbalah era el Mesías, y entonces se dijeron no más. Okay, so we got... Racionalistas. Okay, racionalistas. Okay, so we have a person that follows the Gemara, the Halakha, believes in all this. He doesn't know it all. He wants to get converted and all this, but and he knows very good everything, Musar, Halakha, everything. But he follows a line that no Zohar. They don't believe in Zohar. I don't believe in the Zohar. Can he still get converted? It's a problem. It's a problem. For sure, it's a problem. Sí, es un problema. ¿Y qué pasó con la gente? You have to believe in everything. You have to believe in the Torah, all the rabbis. You cannot say one rabbi yes, one rabbi not. So if the person says no Zohar, you don't convert him, right? Right. You tell him, no, hey, check yourself and then come back, right? But what happened with the people who live in Spain and Portugal that follow the Rambam, and they were really Okay, following to Spinoza? if they follow the Rambam, Also Spinoza. that was in those days.
Those days was the big Los que fight. siguieron los But the Rambam, day that everyone accepted the Zohar. que you no have to seguían el follow. Zohar, en esos días, eso era en esos días, pero en estos días es diferente. Normally when a You person, have the Jews from Jerba and the Jews from Yemen. tenemos los judíos de They Yemen, only follow the Rambam. que solamente siguen al Rambam. But today, זה לא אמיתי הזוהר. yeah, but they don't say that Zohar is not real. Yeah. They believe in the Zohar, and they go according to the Rambam. But today, if they change, they all go according to the Shulchan Aruch. Dice que hoy en día hay como los yemenitas que siguen al Rambam únicamente, pero ellos no dicen que no siguen el Zohar. Ellos solamente hacen lo que dice Rambam, pero no están diciendo no creemos en el Zohar. ¿Qué tiene que hacer una persona normalmente cuando se va a la mikve y pensando en su mente y no le dejó saber al Beidín, no creo en el Zohar, no creo en la ley oral, y dice, oiga, yo creo en la ley oral, no creo. Le hice a otra vez al rabino, lo meten otra vez en la mikve para quitarle ese efecto. What I told them is that a person recognized, hey, you know what, I didn't believe in the Zohar when I went in. What I told them is that, hey, let's You go didn't- back into the mikveh. You believe now? Yeah, go back. Like you do like No. Can you do that? No, he maybe does not know about the Zohar. Yeah, He but does not know but no, the but existence. but in that case he's okay. He has to learn. But in that case it's okay. But at the beginning he said no, and now he says yes. But when he went to the mikveh, he was thinking no, and now that he came out a month later, and you know what? Yes, but I thought no. So probably, You just put him back in the so yeah, right. probably, yes. Put him back in real Right, time. so go again. Yeah. שיחכה קצת, מה הבעיה? ילמד אותו לזוהר. יחכה עוד No, שבוע. he went before when he went to the mikveh. Yeah, he didn't believe in the Zohar. And he said, I don't believe No, this. in his mind, no, they didn't And ask then him he the comes question. to the rabbi and he After said, a month. So probably You put him we'll back have in to there, go right? again, probably. Está diciendo que una persona que se metió en la mikve pensando, no sigo la ley oral, no sigo el Zohar, creo en esta personita, en esta cosa, y que se metió, pero ahora dice, no, en verdadmente no eres, no, yo creo ahora en el Zohar, ahora sí creo en la ley oral, sí creo en los rabinos, ya no es este Mesías, lo que sea, o un error, o el Buda, lo que sea, entonces tiene que volverse a meter en la mikve. Decirle a su rabino, decir, rabino, yo ya no creo en esto, yo no pensaba que el Zohar, yo iba en contra, ahora que sí creo, por favor, méteme otra vez para sacar cualquier duda, méteme otra vez en la mikve. Con 3 rabinos, 3 judíos y otra vez lo metemos. O sea, para corregir, no haya ninguna duda, porque si no la persona no puede vivir bien. Yeah. When a person is sick, lo aleinu, Cuando una persona está enferma, Hashem no lo quiera, so who does he go to? He goes to the best doctor. entonces ¿a quién va la persona? Al mejor doctor. The same thing is when a person wants to convert, Lo mismo, cuando una persona Yes, quiere they go to the convertirse, best. ¿a dónde va? Va a lo to the mejor, real thing, not to fake. a or lo whatever. verdadero, no a lo mentira, no a lo Okay, normal. now I want to finish in what I started. Y termino en lo que yo acabé de en lo que Moshe empecé. Rabbeinu, Moshe Rabbeinu, after the Jewish people worshipped the golden calf, después de que el pueblo judío adoró al becerro de oro, he comes to Hashem viene a Hashem and he comes with a question. y le hace una pregunta a Hashem. He doesn't say, Hashem, forgive the Jewish people. No le dice a Hashem what to forgive. He doesn't ask Hashem No, to no, forgive the Jewish no le people. pregunta a Hashem, perdona al pueblo judío. No le pregunta. But what does he say? Pero ¿qué le dice? Why have lama yechere apcha bamecha? Why have anger on your nation? En vez de preguntarle eso, le pregunta, ¿por qué enojarte con tu nación? Because the Jewish people have kedushas aguf, ¿Por qué el pueblo judío tiene kedushá del cuerpo? and even they did avodah zarah, Incluso si hicieron idolatría, they really don't have the tumah. no tienen la impureza. Even though they danced in front of the golden Aunque calf, danzaron al frente del becerro, they don't have the tumah. They sin, but they don't have the tumah. no tienen la impureza, pecaron, pero no tienen la impureza. So he said, so Moshe Rabbeinu, why are you angry? They don't have the tumah. Entonces Hashem, le dice a Hashem, ¿por qué te enojas? Si ellos no tienen la impureza. So we see that the Jewish people are special, and everyone who connects with the Jewish people are special. And we also, when we because we have Kedusha Saguf, we give also our body to HaKadosh Baruch Hu. Chas v'shalom, they want to take our lives, because we're Jewish, we give our body to Hashem. Entonces ya sabemos que tiene el pueblo de Israel kedusha del cuerpo,
y todas las personas que se peguen a los judíos, que se peguen a los que tienen kedusha del cuerpo, también obtendrán kedusha del cuerpo, ¿sí? Si se convierten, y nosotros tenemos que estar también dispuestos a entregar todo nuestro cuerpo, incluso en muerte, porque nosotros santificamos nuestro cuerpo a Hashem. I'd like to give a blessing Quería dar una to everyone bendición. here. Like we all here together, we all have kedusha together. Everyone here, men and women, the kedusha that we have here, it should go out and give light to the world. As it says, we all lagoim. We are the light to all the other nations. Okay, entonces quiero dar una bendición aquí. Aquí como estamos todos unidos y todos tenemos, los que están aquí tienen kedushá del cuerpo. Entonces que usen esa kedushá para cumplir lo que dice, ser luz a las naciones, a las personas. Usen esa kedushá para dársela también a otras personas. So all of you, you have a beautiful, good rabbi here. Todos ustedes tienen un hermoso rabino. And you should be blessed. Que sean and bendecidos. also learn a lot of those teachings. Y que aprendan mucho de las enseñanzas. Oh, another thing is this week in Shabbat there's we take a two Torah. Yeah. One is the Parshat Vayakel, the other one is Shkalim. You read. Shkalim is the money that they give. In this year, This Shabbat you read twice. you read two? Two Or both of them? No, you read Both both parasha? Vayakel, and then you read a piece of Okay. of Parshat Kistisab. Yeah. And normally in the shul there's two sefer. No, we got two sefer. So one sefer you read Parshat Vayakel, the second one you read Parshat Kitisa of Shkalim, the part of Shkalim. The only Shkalim. And the Haftara The is Haftara, Shkalim. okay, go. No, I thought it was like, well, no, it was the year of not to read two. Okay. Que esta semana tenemos que leer la Parashat Shekalim y la sección en la Haftara que habla de Shekel, ¿sí? Entonces se sacan dos sefer. ¿Ah? No, pero en el Shabbat en la mañana. Bueno. No, pero hay minyan este Shabbat. And then after that, before Purim, then we read another parasha called Parashat Zachor to remember the Amalek. Entonces después de Purim tenemos una parasha que se llama Parashat Zachor, de recordar a lo que hizo Amalek. That's always before Purim. Y eso siempre es antes de Purim. And then in Purim you have 3 mitzvot or 4 mitzvot is reading listening to the Megillah and Matanot Levionim and Mishloach Manot and Mishteh to make a Suda. Tenemos que hacer varios mandamientos para Purim. Si uno es leer la Megillah, otro es dar comida, otro es dar dinero a los pobres. Mishloach Manot and Matanot Levionim and a Suda. Y la comida. Y la seudá que se hace. And then after that we read the Parshat Parah. Y después leemos la Parashat Parah, which is the red calf, that heifer that become tahor. Entonces, leemos el becerro, la vaca bermeja, ¿sí? Y para volverse puro. And then the last one is Parshat HaChodesh. Y después la Parashat HaChodesh. That tells us about Nisan. Sí. And then we have Pesach, V'mirtzeh Hashem, we'll see the Gula b'mira b'yameinu, amen. Amén. Y después tenemos Pesach y después que venga la redención prontamente. Amén. Saco por obra.